Ahora damos inicio a nuestra siguiente conferencia, por la que invitamos a pasar al doctor Moisés Naim y a Pablo Rodríguez Posada, vicepresidente de Asuntos Laborales de Coparmex, a pasar a tomar sus asientos en el escenario. Un aplauso, por favor. Moisés Naim es Senior Associate en el programa de Economía Internacional del Carnegie Endowment for International Peace en Washington, D.C. Es autor de más de 10 libros sobre economía y política internacional y uno de los columnistas más leídos de lengua española. Su más reciente libro, El fin del poder, se ha traducido en más de 10 idiomas. En 2011 recibió el premio Ortega y Gasset y en 2013 Naim fue incluido por la revista británica Prospect en la lista de los intelectuales más destacados del mundo. En 2014 fue reconocido como uno de los pensadores más influyentes por Gottlieb Duttweiler Institute de Suiza con El fin del poder. Naim dirigió por 14 años la revista Foreign Policy. También fue ministro de Industria y Comercio de Venezuela a comienzos de los años 90, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. Los invito, por favor, a ver el siguiente video. Empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y presidentes atados de pies y manos. ¿Cómo el poder ya no es lo que era? El nuevo libro de Moisés Naim, uno de los más respetados analistas del mundo. El poder está cambiando. Y Moisés Naim explica de una manera sencilla y asequible por qué se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de usar y mucho más fácil de perder. Según el expresidente Bill Clinton, el fin del poder cambiará su manera de ver las noticias, de entender la política y de ver el mundo. El fin del poder ha provocado un debate internacional. ¿Qué pasa cuando empresas recién creadas desplazan a las gigantescas corporaciones de siempre? ¿Cuándo cada vez más los ciudadanos toman las calles para enfrentar a su gobierno? ¿Cuándo pequeños grupos armados logran mantener a raya a poderosos ejércitos? ¿Qué consecuencias tiene esto para su país, para su trabajo, para su familia? Fernando Henrique Cardoso ha dicho: como presidente de Brasil, viví muy de cerca las tendencias que Naim identifica en su libro, pero él las explica de una manera única. Quienes ya tienen poder o aspiran a tenerlo, deben tener este libro. Un libro indispensable para entender a dónde va el mundo. Y bueno, pedimos ahora, le cedemos la palabra a Pablo Rodríguez Posada, vicepresidente de Asuntos Laborales de Coparmex. Gracias. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente. Doctor Naim, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hoy no solamente hablaremos, doctor Naim, de este libro que nos presenta usted, ya que hay en sus otros libros, por ejemplo, el libro de Ilícito, algunos temas muy importantes donde los traficantes, la piratería, la corrupción también se ha globalizado. Hoy nos interesa saber qué sucede desde el Kremlin hasta la Casa Blanca, pasando por Los Pinos, o desde un conflicto en una comunidad hasta lo que pasa en Iguala. Esas ideas, esa capacidad que tiene usted de observar la realidad nos permite a todos nosotros descubrirla y comprometernos con los cambios tan rápidos que nos están dando. Sin más preámbulos, un gusto tenerlo, doctor Naim. Muchas gracias por la generosa introducción. Gracias a ustedes, gracias Coparmex por la invitación. Lo más probable es que todos los que están en esta sala son poderosos. Ustedes tienen la capacidad de decirle a otros que hagan o dejen de hacer algo. Esa es la definición clásica del poder. Y les vengo a decir que esa capacidad que ustedes tienen está siendo transformada muy rápidamente en este siglo XXI. Que hay fuerzas de todo tipo que están haciendo, como se dice en el video, que el poder sea más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso ocurre en todas las geografías, en todos los países,
y en todas las actividades humanas donde la organización, el poder tienen algo que ver. Ocurre en la política y en el mundo de la guerra, en el mundo de los negocios y en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de los carteles de la droga y en el mundo de la filantropía, de la educación y la cultura, del arte y del deporte. Donde quiera que los seres humanos interactúan y el poder tiene algo que ver, esto está sucediendo. Déjenme darles solo una rápida pasada de algunos nombres, a ver qué les evocan esos nombres. El Papa Benedicto es el primer papa que renuncia en 700 años. Y cuando renunció, él dijo, lo que está pasando me trasciende y es casi que irresponsable de mi parte seguir a cargo, puesto que no tengo el poder para manejar la situación. Mohamed Morsi, el presidente de Egipto por un tiempo. Si yo hubiera estado aquí hace 5 o 6 años y les hubiera dicho en Egipto, donde hay un dictador que lleva ya décadas en el poder, va a ser derrocado por una gente que toma una plaza y se toman las calles. Y después va a haber una elección, y esa elección la va a ganar el representante de un grupo que ha sido marginado de la política por siempre, que se llama los Hermanos Musulmanes. Y va a haber elección y va a ganar. Bueno, me hubieran dicho que estoy loco, que eso no es posible. Bueno, eso fue lo que pasó. Mohamed Morsi ganó las elecciones, tuvo el poder y lo perdió. Más posible de obtener, más difícil de usar, más fácil de perder, más efímero. Otro ejemplo, el Washington Post. Si hace 10 años o así yo hubiera venido aquí a decirles que el Washington Post, que es uno de los grandes periódicos del mundo, una de las grandes marcas conocidas por todos como paradigma del periodismo de investigación, del caso Watergate y todo eso, que iba a ser comprado por el dueño de una empresa de comercialización en Internet. Lo compró el dueño de Amazon. Y pagó $250 millones por el Washington Post, que tiene rotativas y maquinarias y edificios y oficinas en muchos países y centenares de periodistas y ganadores de premios Pulitzer y todo eso. $250 millones. Al mismo tiempo, hubo otra compra, la del Huffington Post, que es una página de Internet que comenzó simplemente recogiendo las noticias de otros y fue vendida por $350 millones a AOL, America Online. $100 millones más, una empresa que casi no tiene activos tangibles, no tiene activos físicos. Otro ejemplo, el Estado Islámico, también conocido como ISIS. Si esta conferencia yo se lo hubiera dado el año pasado, probablemente nadie estaría hablando de ISIS. El mundo no hablaba de eso. Y de repente aparece este grupo de insurrectos que no tienen armas muy sofisticadas, están bien armados, pero no son las armas más avanzadas. Ellos tampoco son muchos. Y logran poner en jaque la maquinaria militar más potente que ha conocido la humanidad, el Pentágono. Y están reconfigurando la política y la seguridad del Medio Oriente. Y están obligando que una superpotencia que había decidido y había anunciado que no volvería a operar en Irak, está volviendo. Otro ejemplo, el Tea Party. El Tea Party, como ustedes saben, es un grupo de políticos o de personas, de líderes políticos y sociales que hace unos años logró obtener una enorme influencia dentro del Partido Republicano y logró alcanzar un grupo de escaños en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados que le permitió tener influencia, tanta como para poner de rodillas al gobierno americano y lo obligó a dejar de operar. Hubo que cerrar el funcionamiento del gobierno. Y estos no eran muchos, eran pocos, pero eran suficientes como para imponer un bloqueo, para imponer sus puntos de vista. Otro ejemplo,
Edward Snowden, un joven contratista que operaba desde Hawái y que logra robar los secretos diplomáticos, militares, de inteligencia de la potencia más grande y más tecnológicamente avanzada del mundo. Una persona. ¿Qué tienen todos estos ejemplos? Y puedo seguir, ¿verdad? En el video se mostró el caso de Instagram. Pero otro nombre que les puedo mencionar es el de Kodak. Como ustedes saben, Kodak durante casi un siglo dominó el mercado y el negocio de la fotografía, las películas, las cámaras. En Estados Unidos la frase del Kodak Moment era ¿qué familia no tenía un Kodak Moment? La fotografía para el recuerdo de la familia. Bueno, Kodak está en bancarrota, Kodak ya no existe. Y de una manera muy interesante, casi al mismo tiempo que Kodak estaba iniciando sus procesos judiciales de bancarrota, Instagram fue comprada por $1.000 millones por Facebook. Instagram tenía algo así como 13 empleados. Y yo digo que en promedio tenían 13 años de edad. Eso no es verdad, pero muy jóvenes. De nuevo, ¿qué tienen en común Instagram y el Huffington Post y el Estado Islámico y todos los demás ejemplos que le di? Bueno, son lo que yo llamo en el libro los micropoderes. Son nuevos protagonistas que muchas veces aparecen súbitamente y logran transformar la realidad del poder. Muchos de ellos nunca podrán desbancar y desalojar a los poderes tradicionales de siempre. ISIS no le va a ganar al Pentágono y las pequeñas empresas recién llegadas no van a ser más importantes que Goldman Sachs. Y ciertos partidos políticos que recién llegan no pueden enfrentar al Partido Republicano, al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Enfrentar al PRI en México requiere una estructura que es muy difícil de crear. O sea, de ninguna manera estoy diciendo yo que el poder no existe y que el poder concentrado no existe y que en el mundo no hay muchísimos centros de poder, en el mundo de los negocios, en el mundo de la guerra, en el mundo de la política. Por supuesto que hay muchos grupos muy poderosos. Lo que estoy diciendo es que esos grupos poderosos hoy en día tienen más restricciones para hacer lo que quieren, tienen más limitaciones y que en algunos casos, como en el caso del presidente Mubarak o Gaddafi o Kodak u otros, son sacados del poder. ¿Por qué? Estoy consciente, y estuve consciente cuando estaba escribiendo el libro, de que esta es una idea que va muy en contra de unas intuiciones muy comunes hoy en día, que es que el poder se está concentrando, que cada vez hay menos jugadores que concentran más poder. Y yo digo que eso no es así. Yo digo que por supuesto que hay grupos muy poderosos, pero que es muy difícil para ellos vivir con la comodidad, la seguridad y la permanencia que solían tener. Déjenme darles algunos ejemplos de algunas tendencias internacionales. En el caso de la política nacional están pasando cosas muy interesantes. Lo primero que está pasando es que hay más democracias que nunca. Si bien pareciera que Vladimir Putin es muy importante y el Partido Comunista Chino que maneja ese gran país de una manera bastante autoritaria y concentrada, y estamos viendo los casos en Venezuela y estamos viendo donde las dictaduras siguen existiendo, la verdad es que este es un mundo mucho más arriesgado, riesgoso, incómodo y peligroso para los dictadores. Y eso lo dicen los números. Miren, en 1990, que no es hace mucho tiempo, 1990, en el mundo había solo 69 países democráticos. Piénsenlo, 69 países democráticos en cerca de 200 países en 1990. Hoy en día hay 122 democracias en el mundo.
Y algunas dejan de ser democracias, pero pronto llegan otras. Pero la tendencia es que hay cada vez más democracias. La mitad del mundo hoy vive en gobiernos, en países donde los gobiernos donde hay elecciones. Uno podrá cuestionar las elecciones, algunas son más transparentes y válidas que otras, pero en general la mitad de la humanidad hoy en día vota para escoger a sus líderes. Y hemos visto lo que pasó en la primavera árabe, hemos visto lo que pasó en Ucrania, hemos visto lo que está pasando en Hong Kong. Yo no estoy diciendo que los que están protestando en las calles de Hong Kong van a derrocar al Partido Comunista Chino y al gobierno, pero ciertamente es una sorpresa que un grupo de gente sentados en unas plazas están impidiendo que uno de los gobiernos más potentes del mundo haga lo que quiera. Y los están obligando a negociar. Una de las cosas más interesantes que está pasando con las democracias es que están desapareciendo los gobiernos electos democráticamente que tienen un fuerte mandato del país. En el libro muestro unas estadísticas que ven cuánto fue el margen de victoria de un gobierno donde ha habido elecciones válidas. Y desde 1970 hoy lo que estamos viendo es que las victorias por un margen de más de 10% o mucho más han ido disminuyendo y están casi desapareciendo. Hoy en día, en una elección normal en el mundo, el que gana, gana por un poquitico. Por ejemplo, Dilma Rousseff el domingo pasado. Lo que pasó con Dilma Rousseff el domingo pasado es una tendencia mundial y está pasando cada vez más. Los presidentes son electos con pequeños márgenes. Por supuesto que hay excepciones y hay circunstancias donde logran mucho más apoyo, pero la norma global es que las elecciones se ganan por muy poquito. Y después que ese presidente o presidenta llega al Palacio Presidencial, lo normal es que descubra que el Congreso es controlado por su oposición y que va a tener que hacer alianzas muy complicadas para poder gobernar. Eso, por ejemplo, le pasó a Angela Merkel, uno de los políticos más influyentes y más fuertes de estos tiempos. Pasó en Inglaterra con Cameron. Lo normal es que los gobiernos hoy en día tienen que, para gobernar, llegar a acuerdos complejos y alianzas complejas con rivales con los cuales no necesariamente se sienten muy cómodos. Pero además de que descubren que el Congreso no lo tienen de su lado, también descubren que el Poder Judicial se les ha activado, se ha politizado el Poder Judicial en muchos países. Y muchas decisiones que antes pertenecían exclusivamente al ámbito de la política, ahora se judicializan. Piensen, por ejemplo, gracias a quién llegó a ser presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Al voto de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero eso es una tendencia mundial, eso lo estamos viendo en Pakistán y en la India y en Italia y en muchos países europeos. Y ciertamente el Poder Judicial se ha activado políticamente. Y los presidentes que tienen que gobernar además tienen que enfrentar bancos centrales independientes, líderes regionales y gobiernos regionales y locales, provinciales, muy autónomos y muy independientes, donde no necesariamente responden a los lineamientos que emanan del Palacio Presidencial. También tienen que enfrentar a un sistema financiero internacional que es muy severo en sus juicios con respecto a ser accesible y a qué precio los fondos que necesita un país. Blogueros, tuiteros y activistas en las redes sociales, gente en las calles trancando autopistas y carreteras y una sociedad en efervescencia. Cuando se imaginen a un presidente de cualquier parte hoy en día, la imagen que los invito a tener es la del personaje de ese famoso cuento para niños, el de Gulliver. Gulliver en el piso, atado por los liliputienses, por miles de hilos que limitan su movilidad y su capacidad de hacer cosas. La mayoría de los presidentes del mundo hoy en día tienen inmensas restricciones
de una larga lista de factores, de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación y de otros gobiernos y de grupos terroristas y de carteles de la droga y de grupos criminales y activistas políticos. En fin, la lista es inmensa. Eso está haciendo que las democracias estén desilusionando a los votantes, porque estos Gullivers, estos presidentes atados de pies y manos, están teniendo dificultad para satisfacer las crecientes expectativas de sus votantes. Este es un tema sobre el cual voy a volver. Pero lo que típicamente está sucediendo en muchas partes es que aparece esta proliferación de actores políticos que todos tienen un poquito de poder para bloquear las iniciativas de los demás, pero ninguno tiene el poder suficiente para imponer una forma de hacer las cosas, una estrategia, una visión, un proyecto. Esto, el profesor Francis Fukuyama lo ha llamado la aparición de las vetocracias. Las democracias se están transformando en vetocracias, es decir, situaciones en las cuales muchísimos protagonistas tienen poder de veto y trancan el juego y hacen que sea muy difícil tomar las decisiones a tiempo, tomarlas con la calidad que hace falta para que tengan el impacto que es necesario para resolver el problema al cual tienen que atender. Otra área muy interesante en la cual el fin del poder y estas tendencias que estoy describiendo son muy interesantes, tiene que ver con la guerra. Y ya les di el ejemplo de ISIS, pero va mucho más allá. Piensen en, por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se estima que eso les costó a Al Qaeda $500.000. Y se estima que eso le costó al gobierno de los Estados Unidos, en respuesta, 3.3 trillones de dólares. Esos son 3.3 seguidos por muchísimos ceros, pero en términos muy concretos, por cada dólar que Al Qaeda gastó en los ataques del 11 de septiembre, los Estados Unidos gastaron 7 y siguen sumando. Cada vez que los Estados Unidos o la coalición que está atacando a ISIS ataca un camión del ejército islámico, del Estado Islámico, que son básicamente unos camiones que tienen atrás montada una ametralladora, esos cuestan como $30.000. Eliminar cada uno de esos cuesta $500.000. Y siguen pasando cosas que son muy transformadoras en el mundo de la guerra. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 tecnologías militares que más han transformado la guerra en el siglo XXI? ¿Cuál creen ustedes que son? El primero son lo que en inglés se le llama los IEDs, los explosivos improvisados, que básicamente son minas, son bombas caseras que se ponen bajo tierra. El 80% de las fatalidades en Afganistán de los Estados Unidos ocurrieron debido a este tipo de minas. 2/3 de las fatalidades en Irak ocurrieron de este tipo de minas. Solo para darles una proporción, en la Segunda Guerra Mundial las fatalidades de los Estados Unidos por las minas fueron 5%. 5% en la Segunda Guerra Mundial, 2/3 en Irak. La otra arma muy importante que está transformando la guerra en el siglo XXI son los drones, estos aviones teledirigidos que no llevan piloto, y que son están cada vez más disponibles para todos nosotros. Cada uno de ustedes puede tener un drone esta tarde. Y les voy a contar una anécdota. Angela Merkel, a quien ya mencioné, la canciller alemana, la primer ministra alemana, estaba en la ciudad de Dresden en septiembre del año pasado, dando un discurso electoral. Ya la campaña electoral estaba terminando, ella iba a ganar cómodamente esas elecciones, después resultó que no era así, pero un cielo azul y ella está dando un discurso. Y en
En el estrado está con ella varios dignatarios, incluyendo el ministro de la Defensa de Alemania. Y en eso, mientras ella está hablando, se oye un zumbido y resulta que aparece un pequeño drone enfrente de ella. Ella se queda viendo así, el ministro de la Defensa tiene una cara de pánico y ese drone se estrella enfrente de ella. La pregunta es, si ese drone hubiera tenido una bomba, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sé yo todo esto que les estoy contando? Porque está en YouTube. Métanse en YouTube o hagan el Google de Angela Merkel, drone, Dresden, etcétera, y van a ver lo que les acabo de describir. Rápidamente, un partido que se llama el Partido Pirata dijo que eran responsables de eso, que ellos habían organizado este evento, solo para demostrarle al primer ministro Merkel y a sus ministros de defensa qué se siente de ser visto y en presencia de un dron. Pero el punto es que los drones se han popularizado. No solamente los grandes gobiernos y las grandes fuerzas armadas tienen drones. Todo el mundo puede tener drones, los puede comprar en internet. No serán tan sofisticados como los que tienen las Fuerzas Armadas, pero ciertamente vuelan, ciertamente los pueden manejar y ciertamente les pueden poner un explosivo. La tercera gran transformación de la guerra en el siglo XXI es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Internet y lo que es la ciberguerra, y lo hemos visto ya en operación. ¿Qué tienen que ver los explosivos, las minas improvisadas, los drones y la ciberguerra? Pues que por primera vez en la historia, las armas más transformadoras del mundo de la guerra ya no están bajo el control de los ejércitos y de los estados, sino que hay individuos que pueden actuar independientemente y que tienen acceso a estas armas que están transformando la manera como se llevan a cabo las guerras. Una vez más, es un ejemplo de cómo los micropoderes pueden tener impactos muy grandes. Pero esto no es solo anecdótico. Hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Ivana Regin Tofts, que hizo un estudio. Él decidió estudiar lo que se llaman guerras asimétricas. Él estudió todas las guerras que hubo entre el año 1800 y el año 1949. Y él pudo identificar, logró medir y desarrolló una metodología para medir en esas guerras cuál de las dos partes era la parte más fuerte, la que tenía más soldados, mejores armas, mejor formación, todo tipo de ventajas. Y descubrió que, repito, desde 1800 a 1949, los débiles ganaban el 12% de las guerras. Y después hizo el mismo estudio entre 1950 y 1998, o sea, en las guerras contemporáneas. Y ahí, para su sorpresa y la nuestra, descubrió que los débiles ganaban el 55% de las guerras. Es decir, que en las guerras contemporáneas, la probabilidad de que gane la parte que es más débil, medida de acuerdo a la métrica tradicional de la guerra, es más alta. Y esto, repito, no solo tiene que ver con el mundo de la guerra y la política, en el mundo de los negocios también está ocurriendo. Y muchos de ustedes probablemente lo están sintiendo. Hay un estudio que menciono, también está en el libro, que es que en 1980 las empresas más grandes que estaban en el 20% superior de su industria tenían una probabilidad de no seguir en ese tope de 10%. O sea, si usted llegaba al tope de su industria, había el 90% de probabilidades que 5 años después su empresa todavía iba a estar en el tope. Hoy en día eso es algo como el 20%. O sea, la probabilidad de rotación y que lleguen nuevas empresas que los desplacen y los saquen del tope ha aumentado muchísimo. También ha aumentado la tasa de rotación de los ejecutivos principales de la empresa. Hay varios estudios que todos demuestran que la rotación de CEOs de las empresas más grandes y de otras no tiene precedentes y está acelerándose.
Hoy en día ser CEO de una gran empresa es un cargo ocupacionalmente peligroso. Es fácil ser despedido. Y si usted es el dueño de la empresa, es muy fácil que otra empresa lo compre y lo despida. Esas son las estadísticas. Ojalá que por buen precio, por supuesto, ¿no? No quiero seguir abrumándolos con números y detalles, pero de nuevo les voy a dar pinceladas. La iglesia. Ustedes saben que la Iglesia Católica y que América Latina es el lugar del mundo que más católicos tiene. Hay 1.200 millones de católicos en América Latina. Y sin embargo, están declinando y están declinando fuertemente. En Brasil, en 1970, el censo indicaba que el 90% de los brasileños se identificaban a sí mismos como católicos. Eso ha bajado al 65%. Se estima que 500.000 de católicos dejan la iglesia cada año en Brasil. En México también ha habido una disminución muy sustancial. A las tasas actuales, y a menos que que haya un cambio, en el año 2025 los católicos van a bajar a ser la mitad en América Latina. Estaban en el 90%. Pero ¿a dónde van? Estos católicos que ya no están en la iglesia, ¿a dónde van? Bueno, van a todo tipo de nuevas iglesias, de nuevas formas de practicar el cristianismo, iglesias evangélicas, pentecostales, nuevas formas de hacer las cosas que también tienen muchos parecidos con estos otros ejemplos que les he contado. No forman parte de una estructura central, son mucho más ágiles, funcionan de otras maneras y tienen una dinámica descentralizada muy diferente, ¿no? Yo creo que con la elección del Papa Francisco estas tendencias van a cambiar. Yo creo que el Papa Francisco va a poder revertir algunas de estas tendencias, pero para efectos de mi conversación con ustedes, lo que quiero es mostrarles cómo esto que le está pasando al poder pasa en la guerra y en la religión, en la política y en la cultura. Podemos hablar, por supuesto, de medios de comunicación social y lo que pasa allí, o hasta en el deporte, etcétera, etcétera. No voy a seguir, pero voy a llegar a la pregunta obvia que tienen que tener ustedes en mente, que es ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Cuáles son las fuerzas que están haciendo que esto esté ocurriendo? La tentación, es decir, bueno, obviamente es por Internet. Las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación explican que esto esté sucediendo. Y yo creo que no. Por supuesto, sería necio de mi parte negar la importancia de Twitter y de Facebook y de todas las tecnologías de comunicación que tenemos. Son importantísimas, pero Internet y todas estas tecnologías son tecnologías, es decir, son instrumentos. Y los instrumentos tienen o requieren de usuarios. Y los usuarios tienen intencionalidad, motivación, sentido de dirección, objetivos, etc. Entonces lo que hay que entender es por qué los usuarios de estos nuevos instrumentos están moviéndose en esa dirección y no en otra. Y eso es lo que me dediqué a tratar de entender. Y tengo una larga lista de factores que explican eso, que para simplificarlo lo agrupé en 3 categorías, que las llamé 3 revoluciones. La revolución del más, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad. La revolución del más simplemente trata de captar el hecho de que vivimos en un mundo donde hay más de todo, comenzando por gente. A la humanidad le tardó hasta el año 1950 llegar a tener 2.000 millones de personas. Hoy en día tenemos 7.000 millones de personas y pronto vamos a tener 9.000. Es decir, acumulamos en pocas décadas lo que antes tardaba siglos en crearse en términos de población. Pero no solo somos más, sino somos el planeta más joven que jamás ha existido. Estamos llenos de jóvenes, el mundo está lleno de jóvenes, mal distribuidos. En algunos países predominan los ancianos, pero como promedio en el mundo predominan los jóvenes. La edad promedio del mundo hoy en día es de 26 años.
Piénsenlo. Hoy en día tenemos 3 veces más de jóvenes de los que había en 1950, como proporción de la humanidad. Pero no solo somos más y somos más jóvenes, sino somos más urbanos. En el 2007, por primera vez en la historia, más personas viven en ciudades que en el campo. Y también somos más jóvenes, más urbanos, pero somos mejor educados, estamos mejor nutridos, estamos mejor informados. Ha habido un crecimiento extraordinario de las clases medias en el mundo. Ha habido todo tipo de cambios en la demografía de la humanidad. Y eso tiene consecuencias. Tenemos hoy en día más partidos políticos y más religiones, más ejércitos y más países, más computadoras y más ametralladoras, más drogas que dañan y drogas que salvan. Es decir, escojan cualquier indicador de la experiencia humana y miren cuál era ese número en 1990 o hasta en el año 2000 y vean cuál es el número hoy. Y van a ver que todos esos indicadores se han disparado. Hay más de todo. Y ese más hace que el ejercer el poder de manera concentrada sea muy difícil. Es más fácil gobernar un país con 50 millones de personas que gobernar un país con 200 millones de personas. Especialmente si esos 200 millones de personas están despiertos, activados, motivados, informados, nutridos y dispuestos a mejorar sus condiciones de vida. Y eso es un fenómeno mundial. Por primera vez en la historia, hoy en día, en América Latina, el número de personas que clasifican como clase media es más grande que el número de personas que clasifican como que están en pobreza. Hoy en día hay más clase media en América Latina que pobres, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Y ustedes saben que quienes se activan y quienes generan los grandes cambios en las sociedades muchas veces es la clase media. Esa es la revolución del más, que tiene consecuencias sobre el poder. Pero también está la revolución de la movilidad. Y es que ese más de todo que tenemos se mueve más. La gente se mueve más. Las ideas, los productos, los servicios, el dinero, las ideologías, los partidos políticos, los grupos terroristas, las religiones, todo se mueve más. Y el poder necesita una audiencia cautiva. El poder necesita fronteras, necesita límites dentro de los cuales tiene sujetos del poder sobre el cual puede ejercer esa capacidad de decirles hagan o no hagan tal cosa. Pero la revolución de la movilidad está haciendo que sea mucho más difícil porque la gente se mueve mucho más, todo se mueve mucho más. Estas dos revoluciones, la del más y la movilidad, generan la tercera, que se llama la revolución de la mentalidad. Estamos en un mundo donde las aspiraciones, las expectativas, las tolerancias y las intolerancias a ciertas cosas han cambiado drásticamente, dramáticamente. La Universidad de Michigan hace 50 años comenzó a hacer una encuesta mundial donde entrevistaba a miles de personas en todas partes del mundo que eran una muestra representativa del 85% de la humanidad. Y a todos estos les hacía preguntas sobre sus valores, sus conductas, lo que preferían, lo que repudiaban, qué les gustaba, qué no les gustaba. Eso también está en internet y lo pueden ver. Si comparan las respuestas del planeta Tierra o de los habitantes del planeta Tierra hace tan solo 14 años, en el año 2000, y hoy es como que estuvieran haciendo encuestas en dos planetas diferentes. La transformación de las expectativas de la gente, la transformación de qué tolera y qué no tolera han sido dramáticas. Y eso tiene consecuencias sobre el poder. Esa famosa frase que dice, bueno, tú vas a hacer esto porque lo digo yo, bueno, eso ha perdido una enorme fuerza, no solo para aquellos de ustedes que tienen hijos adolescentes, sino también aquellos de ustedes que tienen empresas. Si la idea de que el autoritarismo y las órdenes son incuestionadas y no se discuten es una idea que está en peligro de extinción. La idea de que tú vas a hacer esto así porque siempre lo hemos hecho así, también está en peligro de extinción.
Por supuesto que puede seguir siendo utilizada y por supuesto que forma parte del repertorio en muchas partes, pero todo lo que indican las encuestas y lo que indican los datos es que esa forma de actuar está teniendo una eficacia cada vez menor. En resumen, la revolución del más hace que quienes estén enfrentando al poder tengan más capacidad para sobreponerlo. La revolución de la movilidad hace que los rivales, quienes quieren enfrentar a los poderosos, tienen más capacidad para moverse y entrarle por otro lado. Y la revolución de la mentalidad hace que las barreras que protegen y que le dan privilegios y poder a los poderosos estén siendo socavadas y minadas por debajo. La combinación de estas tres revoluciones es lo que hace que el poder hoy en día sea más fácil de obtener, más difícil de usar y mucho más fácil de perder. Déjenme llegar hasta aquí y espero poder continuar la conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Parece que no le dejan descansar mucho. Las preguntas acaban de llegar y son varias y muy interesantes. Nos preguntan, si las democracias están desilusionando a la sociedad, ¿es factible que se multipliquen las dictaduras? A las dictaduras tampoco les está yendo bien. A las dictaduras, muchos de los temas que he mencionado acá están afectando a las dictaduras. Si ustedes piensan en las tres revoluciones, piensen en el MAS, la movilidad y la mentalidad, piensen en Rusia, por ejemplo. Rusia tiene estas tendencias de una manera muy pronunciada y no es imaginable que eso no tenga consecuencias políticas. Lo mismo en las otras dictaduras. Nos plantean, cuando los gobiernos están paralizados y los partidos políticos estancados y siguen sin dar respuestas creíbles a la sociedad, surgen rebeliones, manifestaciones, conflictos. Crimea, Iguala, cualquiera de estas manifestaciones en el mundo. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿A la anarquía? Sí, a pesar que cuando uno lee los periódicos y ve la noticia, piensa que esto se va al diablo y que la anarquía y el desorden es lo prevalente, hay que entender claramente que son fenómenos diferentes. La situación en Crimea es bastante diferente y tiene determinantes distintos a lo que está pasando en México. Sin embargo, yo quiero tomar una parte de la pregunta que tiene que ver con las marchas. Lo que se ha puesto ahora, lo que vemos con mucha frecuencia es centenares de miles de personas y a veces hasta 1 millón de personas toman la calle en protesta. Y eso lo hemos visto en Brasil antes del Mundial, y en Chile, y en España con los indignados y el movimiento Ocupa. Llegó un momento en que el movimiento Ocupa tenía 2.600 ciudades en el mundo donde había grupos de jóvenes que acampaban y tenían el tipo de protestas, y ahí en ese momento, por supuesto, se puso en evidencia y se le dio importancia a todo el tema del 1% de la humanidad que concentra las mayores riquezas y el 99% que tiene que vivir en desventaja, etc. Entonces, estas marchas se han vuelto muy populares y las vemos en América Latina en todas partes. Evo Morales en su inicio llegó a la presidencia de Bolivia en gran medida porque lograba movilizar y trancar las autopistas, etc. Y ahora también eso está sucediendo por su oposición. La oposición está haciéndole a Evo Morales lo mismo. Pero la pregunta concreta es ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué tantas veces no tienen consecuencias? Muchas de estas marchas son catárticas. Muchas de estas marchas son porque hacen que la gente no siente que tiene otros canales para expresar su indignación, su preocupación, su rabia, su deseo de cambio.
Los partidos políticos no le ofrecen eso, el gobierno es ciego, sordo y mudo, y no les queda otra alternativa que ir a las calles. Y eso está pasando en la India y está pasando como dije, en todas partes. Lo que sucede es que piensan muy poco sobre qué pasa el día siguiente. Tan importante como la convocatoria a marchar en un día es la convocatoria, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos el día siguiente? ¿Cómo convertimos esta energía política que se siente en las calles en cambio político? Muy pocas veces las marchas callejeras terminan generando cambios en políticas públicas, porque son hechas por movimientos de gente muy idealista, muy motivada, con gran energía de querer cambiar las cosas, pero no están conectadas con una organización política que es capaz de llevar a cabo y transformar en cambio político la energía política que vemos en las calles. Es como un motor que rueda a grandes revoluciones y tiene mucha energía, pero el motor no está conectado con las ruedas y entonces el carro no se mueve. Y la conexión entre el motor que gira y las ruedas son los partidos políticos. Y no hay nada que sea más despreciado por la gente que los partidos políticos. Son vistos generalmente como organizaciones oligárquicas, excluyentes, muchas veces corruptas, lentas, centralizadas, donde la gente va y participa en ellos no porque quiere el bien de los demás o del país, sino como un vehículo para su promoción y su enriquecimiento personal. Eso es el mundo. En el mundo los partidos políticos son vistos así. Y entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, se refugia en organizaciones no gubernamentales, en movimientos, en todo tipo de iniciativas, pero que no tienen vocación de poder, no tienen vocación de gobierno, no tienen capacidad de gobierno. Hemos visto, lo vimos en el caso de Egipto, pero lo acabamos de ver en la India. En la India apareció, después de muchas marchas, apareció un movimiento político que quería representar el sentimiento de esas marchas. Y crearon un partido político que se llamaba el Partido del Hombre Común. Y tuvieron unas elecciones importantísimas para el gobierno de la ciudad de Nueva Delhi, que es muy importante en la India. Y ganaron, arrasaron y gobernaron. Y descubrieron que no saben gobernar y los tumbaron. El poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Entonces, lo importante no es tener una explosión de energía y de furia política. Lo importante es trabajar para o mejorar los partidos políticos que existen, pero si son muy refractarios, crear otros que desplacen a los partidos políticos que no están haciendo su trabajo bien. Muy bien. Nos decía usted en uno de sus escritos que hay muchos países donde la desigualdad es porque hay muchos ladrones. Y decía en el gobierno, esta es una tendencia, ¿cómo revertirla? Para darle contexto a esa frase tan ofensiva, déjeme explicar de qué se trataba. Era mi revisión, mi discusión sobre un libro de un economista francés que se llama Piketty, sobre la desigualdad en el mundo. Ese libro ha causado sensación mundial porque ha puesto de relieve un tema muy importante, que es la grave desigualdad económica que hay en el mundo, con datos, estadísticas y documentaciones. Y él explica que esa desigualdad ocurre porque, y esto se pone un poco técnico, ocurre porque la tasa de crecimiento de la economía es menor que la tasa de crecimiento de las ganancias empresariales. No voy a entrar en cuál es la justificación técnica de eso, pero esa es su explicación. Cuando crecen mucho las ganancias empresariales y crecen a tasas menores el crecimiento de la economía, la desigualdad va a aumentar. Yo escribí en un artículo que explicó que, bueno, eso puede ser verdad en algunos países, pero en otros países la fuente más importante de la desigualdad no es esa desigualdad matemática, sino la corrupción del gobierno. O sea, muchos de los ricos en muchos de estos países no son ricos porque inventaron algo, porque montaron una empresa o porque crearon puestos de trabajo. Son ricos porque estuvieron en el gobierno y se robaron un dinero. Y de ahí viene la corrupción. Y para estar claro, pocas veces se roban el dinero sin estar de cómplices con el sector privado.
O sea, el sector privado no es inocente en todo esto. Para que haya un ladrón en el gobierno tiene que haber una contraparte en el sector privado. Entonces, esa conversación sobre desigualdad, dije yo, tiene que incorporar la realidad de la corrupción en nuestros países. Muy bien. Cada vez en este mundo cambiante con el fin del poder hay más formas de influir en la sociedad. ¿Cuál es la manera más efectiva para influir en la creación de la confianza en este país? No tiene, esa es la gran pregunta. Y sería faltarles el respeto a ustedes contestarla con una línea o con una frase. Esa es una pregunta que está en el centro de la conversación nacional. Creo que es un problema importantísimo. Yo no tengo una frase que dice, y por lo tanto para crear más confianza entre los mexicanos tienen que hacer esto. Yo no tengo esa respuesta. Sí tengo claramente una visión de una sociedad que esta vez la he encontrado más crispada que nunca. Hay una efervescencia en la sociedad que me sorprende, puesto que creo que México está en posición de tener un futuro mucho mejor de lo que ha tenido desde su pasado. He escrito públicamente y he hablado en los foros públicamente de que yo creo que México es el país que nos va a dar muchas buenas noticias de las cuales hablar, pero desgraciadamente, ustedes lo saben y lo sufren más concretamente, en México coexiste este México brillante, posible, innovador, dinámico, con el México de la barbarie. Y entonces, y allí lo importante es entender, si tuviera una sola cosa que decir, es que solucionar eso nunca será la tarea del gobierno solo, a menos que la sociedad, la iglesia y las universidades y los intelectuales y los empresarios y los medios de comunicación y todos los demás actúen conjuntamente, el problema va a ser difícil de solucionar. Finalmente, la buena noticia es que se puede. Es decir, si Colombia pudo, México puede enfrentar con éxito a los problemas de criminalidad que hostigan este país. Pues muchas gracias, doctor Naim. Su capacidad de observación nos ayuda a develar un poco la visión del mundo, en donde el fin del poder es algo que nos plantea en su libro y que está a disposición de todos nosotros para reflexionar y para ver lo que nos puede ayudar a hacer nuestros pequeños cambios, ya que entendemos que el único cambio que podemos hacer es el nuestro. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Solicitamos a Pablo Rodríguez Posada que haga entrega de un reconocimiento. Doctor Moisés Naim, como agradecimiento por parte de la familia Coparmex por habernos acompañado ya en esta tarde.